pasada estuvimos platicando acerca de lo de la cardinalidad de la imagen inversa, bueno, la imagen inversa, la cardinalidad de la imagen inversa y esto. En esta sesión quiero comenzar proponiéndoles un ejemplo de una cosa que parece ser variable aleatoria, pero no lo es. Nos concentramos en este espacio muestral que tiene los dos eventos águila-sol, son eventos simples águila-sol. Tenemos esta sigma álgebra que tiene las características que ya habíamos platicado originalmente. En primer lugar, el vacío pertenece a la sigma álgebra. Por favor, observen cómo lo estoy diciendo. El vacío pertenece a la sigma álgebra. En segundo lugar, la sigma álgebra es cerrada por complementos. Y en tercer lugar, la sigma álgebra es cerrada bajo uniones numerables. Esta familia de conjuntos cumple efectivamente con esas tres propiedades y por eso digo que es una sigma álgebra. Y entonces planteo a esta función y me pregunto si es una variable aleatoria o no. Dice, es una X que cuando sale águila me manda al 1, es una X que cuando sale el sol me manda al 0. Jóvenes, las variables aleatorias en general se definen como funciones medibles de un espacio muestral en los números reales. Pues casi que cualquier cosa podría ser, cualquier función podría ser una variable aleatoria. ¿Qué cosa es lo que impide que ciertas funciones sean variables aleatorias? La parte que acabo de decir de que necesito que sean medibles. ¿Qué quiere decir que una función sea medible? Una función es medible cuando todas sus imágenes inversas pertenecen a la sigma álgebra que he definido previamente. Entonces, mira, si tú te fijas, por ejemplo, en cuál es la imagen inversa bajo X del conjunto 1, es ni más ni menos que el conjunto A, pero el conjunto A no pertenece a la sigma álgebra F. No pertenece. Y ustedes dirán, no, pero sí, porque A está contenido en el conjunto omega. Sí, pero la cuestión es que yo necesito que este símbolo aparezca en este listado. Como no aparece, que este símbolo aparezca en este listado. Como no aparece, pues entonces concluyo que esta X no es medible con respecto de la sigma álgebra F. Más aún, si me pregunto, oye, ¿qué onda con la imagen inversa del 0? Pues resulta que la imagen inversa del 0 es el Sol y el Sol tampoco pertenece a la sigma álgebra. Para que una función efectivamente sea variable aleatoria, yo requiero que absolutamente todas las imágenes inversas pertenezcan a la sigma álgebra. Naturalmente, me doy cuenta de que, pues aquí tengo un problema. Esta sigma álgebra no está completa. Porque le faltan estos dos. No está completa porque le faltan estos dos. Entonces, con el afán de convertir a X en efectivamente una variable aleatoria, lo que yo puedo hacer es decir, ¿qué pasa si yo le meto a esos dos conjuntos a la sigma álgebra en cuestión? Entonces, en vez de tener simplemente esta F de la que estoy hablando aquí, voy a definir ahora una F, digamos 1, igual a vacío, omega, águila y sol. Y entonces les pido a ustedes que por favor verifiquen que efectivamente esta cosa es una sigma álgebra. De nuevo, ¿qué tienes que hacer? Pues necesitas ver que, 1, el vacío pertenece, eso es trivial por evidente. 2, que el conjunto en cuestión, F1 en este caso, es cerrado bajo complementos. O sea, que si hay un conjunto, también su complemento tiene que pertenecer. Y tercero, que es cerrado bajo uniones numerables. En este caso, como nada más son 4, eso debe de ser muy sencillo. Entonces, les pido que por favor lo hagan. Vamos a dar tiempo para ello. Entonces, lo que necesito es
ver que esta F1 se ciña a la definición de F. ¿Cómo le hago? Pues muy fácil. Pongo aquí para ver que F1 se ciñe a la definición de sigma álgebra. ¿Qué hago? Observo que efectivamente el vacío pertenece a F1. Ah, palomita. Conste, conste, el vacío pertenece a F1 porque está listado. O sea, una cosa es decir que el vacío está contenido en cualquier conjunto, cosa que es cierta, insisto, para cualquier conjunto, y otra cosa es decir que el vacío pertenece a un conjunto dado. En este caso, yo tengo que el vacío pertenece a un conjunto dado. Eso es lo primero. Segunda, tenemos que ver que es cerrado por complementos. Entonces veamos, si por ejemplo está el vacío, perdón, si por ejemplo está el vacío, eso quiere decir que está omega. Vamos a ver, según esta definición, a ver, pues está por ahí el vacío, está omega, así está. Entonces, aquí sí. Ay, pero necesito ver más casos. Por ejemplo, si está omega, ¿también está el vacío? Sí, porque esos son complementarios entre sí. Ah, perfecto. A ver, ¿qué más? Tenemos también aquí en el conjunto. Ah, tenemos este. Águila. A ver, como está águila en F1, ¿eso quiere decir que también está sol? O sea, el complemento de águila. La respuesta es sí. De hecho, aquí lo podemos ver. Está águila, también está sol. De hecho, ocurre lo mismo cuando empezamos por sol y vemos que también está águila. Por lo tanto, podemos concluir que este conjunto que nosotros queremos que sea sigma álgebra, efectivamente es cerrado bajo complementos. Finalmente vamos a ver que es cerrado bajo uniones numerables. Esto es muy sencillo. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer ahora es que vamos a fijarnos en cada dos, ¿no? Ah, pues a ver, si yo veo, por ejemplo, estos dos, la unión de estos dos está, ¿pertenece a la unión de estos dos? Sí, porque la unión de estos dos es omega. Ah, perfecto. Ahora, por ejemplo, ¿qué tal? ¿La unión de estos dos está? Sí, porque la unión de estos dos, según esto, es omega. Omega está. A ver, ¿la unión de estos dos está? Sí, porque la unión es omega. Eh, ¿La unión de este y este está? Sí, porque la unión es omega. ¿La unión de este y este está? Sí, es el conjunto que tiene águila. ¿La unión de este y este está? Sí, perfecto. Entonces, todas las uniones de dos están. Ahora, las uniones de tres, de este y este, ¿están? Pues esencialmente todo lo que tenga como uno de los miembros de la unión a omega está porque omega está. Perfecto. Entonces ya nada más me falta este y este. ¿La unión está? Sí, porque es omega. Ya. Entonces puedo concluir que F1 efectivamente es cerrado bajo uniones numerables. Por favor, observen que en este caso lo de uniones numerables se quedó súper cortito y es muy sencillo. ¿Por qué? Pues porque el conjunto omega original es un conjunto finito. ¿Sí? Sí. Ok. Una última anotación voy a hacer. Esta F típicamente se conoce como sigma álgebra trivial y esta F, que es igual al conjunto potencia del conjunto omega, se llama sigma álgebra completa. Para los ejemplos en donde el espacio muestral es finito, no hay más que estas dos sigmas álgebras y ya. Pero para los ejemplos en donde el espacio muestral es un conjunto infinito, y ya no digamos un conjunto infinito no numerable, hay un montón de sigmas álgebras intermedias entre la trivial y la completa. El caso más famoso es, desde luego,
el caso en el que el espacio muestral es precisamente el de los números reales, porque ahí, entre la sigma álgebra trivial y la sigma álgebra completa, hay muchas sigmas álgebras en medio. Por ejemplo, se me ocurren la sigma álgebra de Borel y la sigma álgebra de Lebesgue, pero ese es otra historia. Hay tres tipos de variables aleatorias que nosotros vamos a estudiar a lo largo de nuestro desarrollo como jóvenes actuarios. Son las variables aleatorias discretas, las variables aleatorias continuas y las variables aleatorias de tipo mixto. La diferencia entre unas y otras está en cómo se comporta el llamado soporte de la variable aleatoria. ¿Qué es eso? Soporte de la variable aleatoria. Bueno, si nosotros entendemos a la variable aleatoria efectivamente como una función que sale de un dominio y llega a un contradominio, entonces el subconjunto del contradominio al cual llega la función, ese que en cálculo y en matemáticas, no, razonamiento matemático se llama rango o imagen, eso en probabilidad se llama soporte. Entonces, dependiendo de cómo sea ese soporte, ese conjunto, yo voy a tener si las variables aleatorias son discretas o son continuas. Si tengo que todo el soporte es un conjunto numerable, si tengo que todo el soporte es un conjunto numerable, entonces voy a decir que la variable aleatoria es de tipo discreto. Si tengo que todo el soporte es un conjunto no numerable, entonces voy a decir que la variable aleatoria es de tipo continuo. Si tengo que hay partes del soporte que son numerables y partes del soporte que son no numerables, entonces la variable aleatoria es de tipo mixto. Ok, vamos a proponer un ejemplo de una variable aleatoria de tipo mixto. Digamos que yo tengo suma aleatoria de un montón, bueno, de una cantidad aleatoria de variables exponenciales con distribución exponencial. Todas ellas independientes e idénticamente distribuidas. Una de las cosas que vamos a aprender en este curso es que la suma finita y no nula de variables aleatorias de tipo exponencial es otra variable aleatoria que se llama gamma. Es continua. El asunto es que si yo tengo una cantidad aleatoria de variables aleatorias exponenciales y tengo que esa variable aleatoria puede ser sumar 0 variables aleatorias exponenciales, pues entonces tengo un punto de masa en 0. ¿Por qué? Pues porque puede ser que perfectamente esté sumando yo 0 variables aleatorias y eso quiere decir que la suma es igual a 0. Entonces lo que tengo es que la probabilidad de que la variable aleatoria sea exactamente 0 es positiva. Entonces ahí tengo un punto de masa en 0 y tengo pues un soporte que es no numerable. ¿Eh? Es un ejemplo. Ok, voy a proponerles ahora a la distribución exponencial que ustedes ya conocen, quieren y aman de su curso de probabilidad. Esta parte, pues es un poco como un repaso, es un poco un repaso de lo que hicieron en el curso de probabilidad 1. Entonces, pues les propongo a la distribución exponencial. La distribución exponencial es la primera variable aleatoria de tipo continuo que uno estudia la primera vez que estudia probabilidad. La voy a definir. Dice, voy a suponer que tengo un número positivo. Ese número se llama lambda. Y entonces voy a definir una variable aleatoria que tiene distribución exponencial x y su distribución es esto. 1 menos c a la menos lambda por x. Esta variable aleatoria típicamente se utiliza para medir tiempos de espera. Y tiene un montón de propiedades que ustedes ya estudiaron en el curso de probabilidad 1. Por ejemplo, que tiene pérdida de memoria. Aquí no me voy a meter en eso en este momento. Más bien, me interesa pensar en esto y me interesa definir una función de densidad para la distribución exponencial como la derivada de esto. Según yo, en su curso de probabilidad 1 ya hicieron la demostración de que efectivamente esto
es la derivada de esto. Si no, este es un momento ideal para que ustedes vean que efectivamente así es. Recapitulo entonces. Esta cosa hasta aquí es la derivada de esto. Es una función indicadora, jóvenes. G de A evaluada en X vale 1 si X pertenece a A y vale 0 si X no pertenece a A. En este curso vamos a estar utilizando funciones indicadoras de manera cotidiana. Las funciones indicadoras. Entonces, cuando digo función indicadora del intervalo 0 a infinito de X, lo que quiere decir es que esta cosa vale 1 si la X está entre 0 e infinito, o sea, si la X es positiva, y vale 0 si no. Y si se fijan, aparece multiplicada con este rollo. ¿Por qué? Porque esta función está definida para X positiva. ¿Qué quiere decir? Que antes de X positiva, la probabilidad de que X sea negativa es 0. Eso es lo que dice esta cosa. Todo eso. Entonces, ojo, la próxima vez que te diga, pero ve que esa expresión no tenga ninguna duda, no me digas directo, no, sí, la derivada sí es. Nada más fíjate en todos los símbolos. En este caso, esta es una abreviatura para no tener que escribir que esta expresión funciona para X positiva, así con letritas. Podría decir f chiquita de X es igual a esto para X mayor que 0. Y sería lo mismo que escribir lo que puse aquí en una forma muy breve, muy resumida, muy chiquitita. ¿A qué voy? Un montón de libros de probabilidad les van a definir a las funciones de densidad utilizando funciones indicadoras. De hecho, para denotar a las funciones indicadoras, normalmente utilizamos dos símbolos. Este es uno, el otro es un 1 así. Y quiere decir exactamente lo mismo. La diferencia es que esta cosa se utiliza en un contexto matemático y esta cosa se utiliza en un contexto más actuarial. Con esta función de densidad, les pido que por favor me encuentren la función generadora de momentos de la variable aleatoria. ¿Cómo le van a hacer? Bueno, pues voy a definir definición, sea X una variable aleatoria, coma, y sea f chiquita de X evaluada en X su función de densidad. Su función de densidad, decimos que la función m de X evaluada en T igual a la esperanza de E a la T por X es la función generadora de momentos de la variable aleatoria X. Y ahorita les digo para qué funciona la función generadora de momentos. Ok, definición. Sea X una variable aleatoria y sea f de X su función de densidad. Decimos que la función m de X evaluada en T para T positiva definida como la esperanza de E a la T de X, es la función generadora de momentos de la variable aleatoria X. Y ahorita les digo cómo funciona la función generadora de momentos. Les pido que por favor encuentren la función generadora de momentos de la variable aleatoria con distribución exponencial. Lo que tienen que hacer para ello es hacer la esperanza de E a la T por X. ¿Y cómo hacemos eso? Pues la esperanza de E a la T por X es igual a la integral de 0 a infinito de esto por la función de densidad de X, que en el caso exponencial es igual a cierta función indicadora que en el caso de esta integral que va de 0 a infinito siempre va a valer 1. ¿Sí se dan cuenta? Por esa razón es que en este caso la omito y escribo directamente el diferencial de X. La solución de esta integral, lambda entre lambda menos t, es la solución de la integral.
Entonces, ahora sí, vamos a decir cómo funciona una función generadora de momentos. Bueno, como su nombre le indica, la función generadora de momentos es una función que funciona para generar momentos. La forma en la que vamos a utilizar a las funciones generadoras de momentos es esta. Teorema. Sea X una variable aleatoria cuya función generadora de momentos está dada por la expresión m de x de t. Decimos que el késimo momento crudo de la variable aleatoria x está dado por la esperanza de x a la k igual a el límite cuando t se va a 0 por la derecha de la derivada con respecto de t de la función generadora de momentos de t, y esto es la késima de esas derivadas. En general, el késimo momento central de una variable aleatoria se define como, permítanme ponerlo en otra hoja para que no se me haga pelotas, la esperanza de x menos mu a la k, donde mu es igual a la esperanza de x. Entonces, esto se conoce como el késimo momento central, y este de acá es el késimo momento crudo. Acabo de enunciar un teorema. Por favor, les voy a pedir que lo demuestren. Yo voy a comenzar la clase del próximo jueves, la clase de pasado mañana, haciendo la demostración de este teorema. Pero yo quiero que ustedes al menos la hayan intentado. Dicho eso, vamos a hacer el resumen de lo que hicimos en esta clase. ¿Qué hicimos en esta sesión? Bueno, pues en primer lugar, platicamos de un ejemplo de una cosa que no es una variable aleatoria. La razón por la cual esto no es variable aleatoria es porque a pesar de que sí es una función de un espacio muestral en los números reales, no es medible con respecto de su sigma álgebra. Lo que hicimos para convertirla en una variable aleatoria fue completar la sigma álgebra con lo que le faltaba y comprobar que efectivamente teníamos una sigma álgebra. Después presentamos variables aleatorias discretas, mixtas y continuas, y dijimos que la diferencia entre ellas está simplemente en cuál es la naturaleza del soporte de la variable aleatoria. También aprovechamos esto para definir lo que es un soporte. Un soporte es el rango de la función de la que estamos hablando. Y finalmente propusimos un ejemplo con la distribución exponencial, y ustedes calcularon por sus propios medios a la función generadora de momentos de la variable aleatoria x. En la próxima clase vamos a demostrar el teorema que dice cómo funciona una función generadora de momentos, pero en general ustedes ya saben desde este momento que la función generadora de momentos es una función que funciona para generar momentos crudos de una variable aleatoria. Dicho esto, debo de preguntarles, ¿existe alguna duda? Por ahora no, entonces les agradezco por su atención, por su presencia, sobre todo por su paciencia. Nos vemos el próximo jueves.